Muy buenas noches. Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias porque desde el- la primera salida al aire el otro día, esta es la segunda, en este nuevo formato, en esta nueva conformación, hemos estado recibiendo enorme cantidad de llamados, de mensajes, de apoyos, de abrazos. Decíamos con Horacio Ferrer, algo que más que nunca tiene razón absoluta, verdad total, y es que tengo el alma abollada de abrazos. Ha sido una sorpresa infinita, profunda, intensísima, esto de volver a comunicarnos como lo hacíamos en el último programa, que era el de la larga noche de CX30, Radio Nacional, acá mismo en el Palacio Salvo, cuando estábamos desde las 2 hasta las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana empezaba a llamar la gente que quería hablar personalmente con nosotros y no llamaban por gripecitas, llamaban por cosas importantes, por las cosas a veces terribles que nos pasan estos tiempos en los que estamos viviendo y por lo tanto no podíamos no atenderlos o no intentar ser útiles y por lo tanto habiendo llegado a veces a la 1:30 o a la 1 a la radio, o antes quizá, o muchas veces sobre el pucho, pero no nos íbamos a las 6 de la mañana, nos subíamos a nuestro apartamento a las 9, a veces a las 10 y hasta las 11 de la mañana, y con una adrenalina arriba, con una tensión que no nos permitía dormir. Por lo tanto, se nos dio vuelta la biología y en un momento decidimos parar ese proyecto muy a nuestro pesar, con mucho dolor, porque realmente se nos estaba gastando, como decíamos en el programa anterior, a pesar de que Maxi, el creador de todo esto, mi hijo, se sonríe porque yo lo reitero muchas veces, como decía Liber Falco, se nos estaba gastando la única moneda valedera que es la vida. Y acá estamos de nuevo. La sorpresa ha sido infinita. Como ahora que vengo de Televisión Nacional, de Canal 5, recordando lo que fueron aquellos años, en aquellos horarios, sobre todo una especie de club que teníamos a las 21 horas con Sánchez Padilla, con Sergio Puglia, con Raquel Darwech, nuestra querida amiga, y con otros colegas que eran los que estábamos compitiendo a esa hora y realmente el canal era competitivo. Por lo tanto, vengo de una experiencia impresionante también en Televisión Nacional. Hago sonar las campanitas, las buenas ondas por ello para ustedes que están allí cerquita, acá mismo, como, qué sé yo, José Marreyes en el Palacio Salvo, y otros amigos, cohabitantes, pero también con hermanos que están geográficamente lejanísimos. He recibido la cercanía de distancias geográficas impresionantes. Y bueno, y no voy a poder recordar a todos, pero desde aquí mi fraternal abrazo a Carlitos González, Lara, que anda por allá, por España, aquel hermano que la vida nos dio allá en las noches malvinenses, el hermano a su vez de una queridísima amiga y amor y cantante que era Yalta, a José Luis Suárez, a amigos que nos están llamando desde Perú, desde el sur de la Argentina, desde España, desde Francia. El mundo, el mundo está esta noche a través de nuestros hermanos reencontrándonos aquí desde el Palacio Salvo. Pero fundamentalmente vengo ahora de una experiencia impresionante en Televisión Nacional. Volver a recordar aquellos años, tanto en integración, el programa que teníamos con Alvarito Germano, como Cámara Abierta, como la segunda etapa de estudiantina y fundamentalmente el último ciclo que duró más de 10 años, 11, 12 años, que se llamó Un día en la vida y que nos permitió estar en contacto con los protagonistas importantes del país, pero también
con los ignorados ciudadanos que encontraban allí y acá, ahora, un lugar en la mesa para formar parte de un nosotros grande y con mayúscula, como decía ahora por el canal. Por supuesto que agradezco y mucho a la dirección del canal, que por lo menos esta vez no me vetaron. Eh, Estoy profundamente agradecido porque además, bueno, no solamente a Gerardo Sotelo no vi ahora, pero bajó especialmente el estudio nuestro querido amigo Carlitos Muñoz, que está trabajando ahí en la dirección del canal, y nuestro abrazo profesional y personal a Valentina Brindisi, que es una excelente productora, de esas personas que no están ganando el sueldo simplemente porque vienen con el titulito de la Complutense de Madrid o no sé qué carísima academia uruguaya, sino que conocen la realidad, la interpretan y se integran a ella. Y a dos excelentes periodistas de las nuevas generaciones, herederos de la vieja llama, de esa llama que nosotros acariciamos todavía y alimentamos en nuestras reuniones mensuales con los periodistas jurásicos, que nos reunimos a recordar y a proyectar, porque no estamos anclados en el pasado, pero sí venimos de un pasado importantísimo que no podemos olvidar, porque como decía Kelly con razón, el que se olvida de sus raíces está obligado a repetir especialmente las cosas malas que nos pasan. Estoy hablando de, y lo anoté porque no quiero errarle en los nombres, de Alvarito Carballo, que fue el primero con el que tuvimos contacto, un periodista de verdad, de fibra, y con Gonzalo Delgado, con el que hoy tuvimos un intensísimo diálogo al aire. Vengo de ahí, vengo emocionado, vengo comprometido, vengo agradecido. Agradecido por el reconocimiento que de alguna manera se me hizo al iniciar hoy a las 20:30 un programa especial de 2 o 3 programas que van a ver en recuerdo y en compromiso con el histórico pasado de Televisión Nacional. Recordábamos cosas importantísimas, recordábamos cuando nos sentíamos realmente útiles, además como ciudadanos que venimos del interior del país, a equilibrar un desfasaje, un desequilibrio que todavía existe lamentablemente entre Montevideo, Intramuros, el puerto, con esa cosa todavía cultural desde el punto de vista colonial, desde el punto de vista cultural, que es pensar que lo mejor del mundo viene de Europa, en aquel eurocentrismo que nos marcó y tanto todavía, a pesar de que después se trasladó para otro lado el epicentro del mundo. Y ya creo que vamos a hablar hoy también de eso, porque gracias a esta pandemia y a este coronavirus, hoy decíamos en el canal también que nos estábamos dando, creo con muchos, porque hemos coincidido con amigos en nuestra primera edición del martes, una lección, un baño de humildad que nos está algunos haciendo poner de rodillas, y ya era tiempo de que algo, y en este caso algo tan pequeñito como un virus, nos esté ubicando en nuestra verdadera dimensión humana, más allá de esa especie de condición de superhéroes que algunos se la creían y nos hacían creer. Las campanitas de las buenas ondas de nuevo, el agradecimiento por poder hacerlas sonar, el agradecimiento porque todos los días, desde el martes a las 21 horas, ahora nos vamos a encontrar los martes, los jueves y los sábados, si ustedes quieren, a las 22 horas, porque los amigos, especialmente los de la vieja Cofradía de la Luna, los de los programas nocturnos, nos dicen que temprano, porque nuestros contactos siempre eran ahí en la frontera de la hora de las brujas y de los ángeles. Por ello, mis amigos, estoy muy emocionado y estoy muy comprometido y muy agradecido. El primer agradecimiento lo hicimos en el primer programa del martes pasado a Maxi Suárez, que además de ser nuestro hijo, es nuestro amigo y un técnico de primera, que fue el que primero nos preparó allá en nuestra oficina de Agado,
en la sección cultural, todo como para que pudiéramos tener un canal de YouTube y poder retomar nuestros contactos radiales. Pero después, bueno, instaló aquí con sacrificio, pero también con mucho conocimiento, chapo para él, para las nuevas tecnologías y para las nuevas generaciones que las manejan y no se dejan manejar por ellas. Atención. Esto para que pudiéramos retomar de alguna manera nuestro contacto visual también, como hacíamos en Un Día en la Vida y en tantos otros programas desde nuestro inicio allá en la década de los años 60 del siglo pasado en el canal 10 en Saeta, donde comenzamos además junto con la llegada a la dirección del mismo de alguien que ahora está en nuestra sintonía y con el que nos hemos reencontrado después de muchos años, Jorge de Feo, a quien también saludo desde aquí. Desde aquellos primeros programas, incluso hoy recordaba, después de haber tenido programas bastante duración, nos habíamos quedado con 10 o 5 minutos que le habíamos ofrecido nada más y nada menos que a don Paco Espínola cuando lo corrieron a él también de Televisión Nacional. Y en aquella cosa maravillosa de dialogando con los griegos que era, o con los clásicos, que era impresionante y que recibíamos hasta de pronto en un viaje de ómnibus el comentario, o escuchábamos los comentarios entre el guarda y el conductor, o entre los pasajeros, del aporte que hacía el maestro don Paco Espínola, uno de los grandes nombres de la literatura nacional. Hasta ahora, y entonces ahora recuperamos esto, el contacto directo, el vernos de alguna manera, que es como yo lo estoy viendo, o me imagino verlos a ustedes. Y misión imposible, porque hemos tenido cerca de 3.000 reproducciones. Ya 10 era muchísimo, 100 es una enormidad, 1.000 es un disparate, cerca de 3.000 es una responsabilidad que no sé si puedo asumir, porque es mucha gente. 3.000 podríamos decidir una elección mañana. En algún momento, cuando Canal 5 empezó a ser competitivo, empezaron sus problemas, ¿no? Hay gente que no entiende la competencia si no es matando al otro. En lo industrial, en lo comercial y en lo político. Así nos ha ido, ¿no? Tantos crímenes se han cometido en nombre de la libertad, en nombre de Dios, en nombre de las grandes banderas de la vida. Esas que venimos a levantar, como decíamos en nuestro primer programa. Jorge Robinsky, transmitiendo desde allá, mi querido Turquito Rochense, desde Miami, decía, yo no sé si esto es un programa. Yo sí digo, esto es un programa porque no difiere para nada en lo de adentro, en lo mío, de lo que yo venía ofreciendo, de lo poco que podíamos ofrecer ante lo mucho que estábamos recibiendo por parte de la gente. Yo siento los mismos nervios antes de empezar. Estábamos en la Televisión Nacional y yo estaba pensando que teníamos que venir para acá, de la misma manera como les recordaba que estaba junto a la gente en la Cofradía de la Luna, en aquellos años duros, en aquellas noches frías, intentando aportar un poquito de tibieza mía, o de las canciones, o de los poemas, o de la gente entre la gente, entre nosotros, con mayúscula. Hoy decía en el canal, y creo que dije en el primer programa, que el único título importante que yo tengo es sentir que soy uno más, no entre ustedes, entre nosotros. Ni más ni menos. Y cuando digo más lo digo con mucha humildad, pero cuando digo ni menos lo digo con mucho orgullo y con mucho compromiso. Yo no soy menos que cualquiera, y especialmente porque entiendo que los demás no son cualquiera. Hablo de cosas que existen, decía Neruda. Líbreme Dios de inventar cosas cuando estoy cantando. Hablo de cosas que existen. De cosas que existen acá adentro y acá en mi cabeza. En ese equilibrio que pedía Galeano respecto a que nosotros, los seres humanos, teníamos que ser seres sentipensantes. Y eso de ser uno más entre nosotros es una enorme responsabilidad, porque es sentirse formando parte de un grupo. No es poco. Hay gente que no se siente integrante de nada.
Los que quieren ser del club de los ricos, muchas veces, y en la mayoría de los casos, no se dan cuenta de que no lo son, entre otras cosas, pues los ricos saben muy bien olfatear cuando uno es de su club y otro cuando es uno que entró por la ventana. Los nuevos ricos son tan insoportables como los nuevos pobres, que también lo son. Entonces, mis amigos, retomando lo que planteábamos en el primer programa, yo reafirmo, y Dios me permite en las circunstancias poder reafirmar cada uno de nuestros encuentros, que yo vengo aquí no porque creo que tenga la verdad en el puño, como hay otros lamentablemente que la tienen y nos lo hacen creer, tampoco para colaborar con aquello de los tirios y los troyanos, es decir, si tú pasás para mi lado sos un iluminado, si te vas de mi posición sos un traidor, infantilismo político, maniqueísmo de matiné de los buenos y de los malos, así nos ha ido, así nos ha ido. Yo me acuerdo que la primera sensación de libertad la tuve una vez que los Reyes Magos me trajeron la segunda bicicleta, la primera chiquita, andaba por la vereda, pero la segunda, la azul, aquella de poder andar por la calle en Rocha, por las calles empedradas de mi pueblo, es la primera sensación de felicidad que tuve y de libertad. Y le estoy muy agradecido a los Reyes Magos, pero hace mucho tiempo que esas sensaciones no las tengo de nuevo. Y también hace mucho tiempo que sé que los Reyes Magos no fueron los que me trajeron en esa bicicleta. Hay muchos hermanos que todavía siguen creyendo en los Reyes Magos. Yo, lamentablemente, hace mucho tiempo que no creo. Lo que no quiere decir que no creo en la ilusión. Lo que no quiere decir que muchas noches no me duerma como me dormía cuando niño, imaginando qué era lo que iba a recibir, si es que recibía algo después. Por eso estoy acá. No porque creo en los Reyes Magos, porque creo en el trabajo mancomunado de la gente y porque creo en la energía positiva y negativa, como las baterías, como las plantas, como la mar, como los movimientos de la luna y como los movimientos históricos y culturales de las comunidades humanas. Yo tengo una plantita acá en la ventana y le hablo, y cada vez que le hablo siento que va creciendo y crece. Y le hablo con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho afecto. Si así me puedo comunicar con mi plantita, que además la que le da caramelos a Gael, mi único nieto de mi único hijo, acordándome, parafraseando a mi viejo y querido amigo, el maestro sanducero, don Aníbal Zampayo, que le decía a los gurises que él tenía un árbol en el fondo de la casa que le daba caramelos de menta y de miel. Bueno, mi plantita me da caramelos masticables, como dice Gael, y yo le hablo a mi plantita. ¿Cómo no les voy a hablar a ustedes, que son mis hermanos? Y no les dije al comienzo ni señoras y señores, ni compañeras y compañeros, ni esto y lo otro. Hermanos, amigos, mis hermanos de la vida. Me he reencontrado con y me recuerdan experiencias profundísimas, pero profundísimas, de las maravillosas, mágicas, a las terribles, espantosas que compartíamos, muchas veces sin yo saberlo, a través de la Cofradía de la Luna, en los años más duros que nos tocó vivir en el Uruguay, para nosotros por lo menos. Sonaba el timbre o anunciaban que había alguien abajo en 18 de julio 965, que existe todavía, donde estaba arriba el círculo francés, y Germain Pequet, los cafés que tomamos allá arriba. La Federación Rural existe todavía, estaba Radio Panamericana. Y yo a Anita, la mamá de Marci, le daba, compañera de entonces, le daba la cédula y la plata porque ya sabía que me iban a llevar. Porque una coma mal puesta, porque una vez dije por aquel tema que nunca vi Granada, y bueno, porque todos tenemos esa ilusión, todos tenemos esa ciudad, ese lugar donde quisiéramos llegar y todavía no hemos llegado, porque todos tenemos nuestra Granada en el corazón. Y me llevaron en gana porque a explicar por qué que es que todos teníamos que tener nuestra Granada. Me hace acordar aquella estupidez de que bajaron a un pibe de un ómnibus de Cusa porque venía con un libro llamado El Cubismo. El pibe era de Bellas Artes y el pelotudo que lo vio pensó que era un libro sobre Cuba. Venimos de esa imbecilidad.
Venimos de estar en manos de gente cuadrada como una batería, positivo y negativo. Venimos de cosas muy horribles, espantosas en la época de la dictadura, espantosas en la predictadura y espantosas en la postdictadura, que todavía seguimos de alguna manera sufriéndola. ¿Por qué? Porque la imbecilidad no tiene color ni tiene bandera. Hay imbéciles de derecha y de izquierda, hay fascistas de derecha y fascistas de izquierda. Hay tipos que no piensan ni sienten porque están todavía manejados por la cuadrícula que le metieron cuando en la época de los Reyes Magos. La misma época que tú y yo vivimos, con las mismas ilusiones, con las mismas ganas de incidir en el mundo. Somos de alguna manera Quijotes, todos somos Quijotes. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras relaciones afectivas, familiares, laborales. De alguna manera todos tenemos la ilusión de una Dulcinea, o de un Dulcineo. Y el asunto es que si nos derrotan, si nos bajan del caballo, porque el otro no quiere reconocer que Dulcinea es la mujer más hermosa del mundo, no quiere decir porque nos hayan derrotado que Dulcinea no sea la mujer más hermosa del mundo. Respetar nuestros sueños. Yo no le permito a ningún tarado de ahora que yo te dije, viste, yo te dije cuando tú estabas pensando en transformar el mundo, había que hacer plata, que es lo que mi padre me dijo que había que hacer y lo que yo sigo haciendo, jodiendo como su padre jodió a su generación, este jode a lo de la suya. No, no es así, porque ahora, gracias al coronavirus, como decíamos el otro día, y le digo que íbamos a hablar de esto, porque es increíble la cantidad de gente que me dijo, eso es lo que yo estoy pensando, eso es lo que yo estoy sintiendo, o no lo había pensado así, y gracias por permitirme por lo menos dudarlo, capaz que a lo mejor tenés razón, capaz, respecto a que este patada en el tablero que nos han dado, moviendo todas las fichas del lugar, nos va a permitir colocar las fichas en el lugar que corresponden o que nosotros creemos que son más útiles, más necesarias, que nos van a ayudar a crecer como personas y como país. Porque este tablero que se movió, no se movió en la historia uruguaya que tenemos 200 años, se movió en la historia del mundo que tiene miles de años. Se movió realmente sacudiendo valores que creíamos por repetidos a través de la historia verdaderos y únicos. Le ha ido peor a las grandes potencias que a nosotros, los países subdesarrollados. Le ha ido peor a los del norte que a los del sur. A nosotros del sur, que aquel tuvo que decir, que recordar que el sur también existe. Y Joan Manuel lo cantó. Y gracias además porque están recibiendo desde propuestas para venir a charlar sobre el Darno Jazz. Gracias, mi amigo Díaz, que vamos a hablar. Incluso me sugirieron para compartir con ustedes hasta canciones inéditas de Eduardo Darnoyán. Hablábamos con José Arenas, un excelente poeta y periodista, para poder retomar temas de la poesía. Con José Marrilla, como le decía, mi agradecimiento a Go Páez, que va a venir a hablar sobre sus mandalas y su mundo maravilloso de la magia y el esoterismo y la superación a través del arte y la ayuda a los hermanos a través de la sensibilidad. Y tengo temas infinitos que ya me han planteado para poder compartir con ustedes. Agradezco muchísimo además a Eduardo América, que en este momento está retransmitiendo esto que estamos charlando por Diario Uruguay, allá en Rivera, que por suerte, y gracias a este muchachito, que no tiene ni idea de lo que hizo, está de nuevo en la charla de todos los días. El ignorado Uruguay, el Uruguay de allá afuera, no, el de adentro. Afuera es un concepto, yo creo, que surgió desde adentro, es decir, afuera era extramuros, es decir, más allá del puerto, de la ciudad vieja, iba a Montevideo, iba hasta la Plaza Independencia, y ahí estaba la ciudadela, pero extramuros era toda la banda oriental para adentro, hasta parte de Brasil, parte de Paraguay. Entonces, ahora estamos hablando de Rivera. Y en Rivera, como decíamos con mi queridísimo amigo Elder Silva, todos somos poetas fronterizos. Todos somos fronterizos. Él hablaba de su frontera allá, yo hablaba de la mía, Rocha.
pero somos fronterizos. Este país nuestro fue entre la ciudad y el campo, entre Argentina por el lado del litoral y Brasil por el lado de Rocha, de Rivera, Cerro Largo, toda la influencia del norte, de Artigas, esa obra maravillosa de Fabián Severo, Noche del Norte, Noche del Norte, donde en una de las páginas, en ese portuñal riquísimo y maravilloso, habla de Artigas y en otros de Artigas, porque así lo recibió desde el vientre materno. ¿Cómo vamos a negar? Yo tenía, entre otros docentes de la familia, inspectores de primaria, Sosa Benítez, allá por 33. Dicho sea de paso, a Pablo Nilo, muchísimas gracias por esas. Ya van 2 semanas que estamos hablando para Radio Patria. Ni que hablar también a mi amigo para Radio Fortaleza, que hicimos un programa espectacular. Y yo te quiero agradecer muchísimo poder volver a 33 a través de la radio, pero volver a mi propio pueblo, hablando y charlando. Y había una época en que, de la misma manera como decíamos en el programa anterior, que la patria se iba haciendo a través de la escuela y del ferrocarril, que no había lugarcito en el Uruguay profundo que no llegara las noticias por el ferrocarril, los productos de Montevideo, o que volvían del interior habiendo rebotado a Montevideo para el consumo de la gente, sino también la escuela. La escuela, que fue una cadena formativa fantástica. Recordaba el otro día que todo había empezado en plena época del militarismo de la Torre, con aquellos muchachos de escasos 20 años de promedio, Elvio Fernández, José Pedro Varela, que creían que la mejor manera de hacer una república era fabricar republicanos desde el punto de vista cultural, sentipensantes desde la escuela pública. Y así pasó, y así fuimos conformando este país en algunos momentos sólido desde el punto de vista de la formación humana e intelectual. Y entonces, pero también la escuela fue, como ayudó a erradicar durante un tiempo y volvió la tuberculosis, también fue un elemento fundamental para la lucha contra el quiste hidático, contra la hidatidosis, que todavía sigue y que han aparecido gente con quiste en Pocito. Y entonces, en algún momento, la escuela, desde Montevideo, que también desde siempre muchos intentaron gobernar desde su escritorio y no desde la realidad, imponían aquello de que cuidado, hay que hablar español, castellano. Español y castellano que de pronto ni se habla en España, ¿no? Más realista que el rey toda la vida. Y entonces le decía a un maestro allá de 33, mire que era inspector regional o nacional, tenemos que hablar bien, dice, porque y la patria y la transmisión de los valores y la bandera, aquello de confundir la patria con los símbolos, ¿no? Que no confunden nada, lo hacen a propósito porque saben que no tienen otros argumentos, porque saben que la patria es otra cosa, y sobre todo los artiguistas de verdad sabemos que es otra cosa. Y menos aún una bandera que no represente el artiguismo, como es la bandera nacional. La bandera de Artigas obviamente que representa el artiguismo, pero no la bandera de un país que Artigas nunca soñó, ni imaginó, ni quiso. Y está bien que amemos nuestra patria, pero como decíamos en el programa anterior y reafirmamos hoy, hay gente entre los uruguayos que se siente más oriental que uruguayo, porque venimos de antes de la patria vieja. Y entonces, sí, aceptamos y respetamos la bandera nacional, cómo no, naturalmente, pero sentimos una cosa, una vibración muy especial y más comprometida quizá con la bandera artiguista, porque somos anteriores que el Estado de la República Oriental del Uruguay, que es nada más que hoy, hasta la denominación es una denominación geográfica, ¿de qué? De las Provincias Unidas de Río de la Plata, que era lo que Artigas realmente quería, y los artiguistas seguimos creyendo. Del Río de la Plata y de la América toda, si es posible, del Río Bravo para abajo. Pero entonces, y el maestro decía, ten razón, inspector, hay que hablar en castellano. ¿Y vas a ir en contra de esa cultura?
o la vas a negar o te vas a reír de ella. Es como reírte de tu propia cultura. Porque la gente se ríe de las cosas que ignora. Por lo tanto, lo que demuestran con esa risa es su propia ignorancia, su propia mediocridad. Y sobre todo, como decíamos el otro día, pretextando determinados recursos de humor que no es nada más que un mínimo recurso mediocre de cinismo y de pelotudez y de mediocridad. Es decir, estás cantando, ¿te acordás de aquello del recadito cantor? El recadito era cantor porque estaba cantando la posición social y económica del tipo que la usaba. Pues bien, la palabra es de alguna manera un espejo del interior de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, si te reís de los de Rivera, es porque sos un pelotudo, porque no sabes de qué estás hablando. Y porque lo peor, es que otros levantan esa banderita, una banderola, para defender la libertad de expresión, creyendo que eso es la libertad de expresión. Una vez decía un amigo en un programa de radio, el senador Batalla, dice, escuché por primera vez eso, la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Hay gente que quiere lo que hace porque le da muy buena plata. Y bueno, es un amor interesado, por lo tanto un amor limitado, por lo tanto un amor circunstancial, por lo tanto un amor pasajero. Se va la guita y se va el amor. Se va la recompensa, se va el beneficio económico y a la mierda amor. La libertad es otra cosa, decía. La libertad es amar lo que uno quiere. No es hacer lo que uno quiere, es amar lo que uno hace. Amar lo que uno hace, eso te da libertad. Yo te diría, hasta homenajeado en Televisión Nacional hoy, en Canal 5. Volví a sentir la vibración de estar hablando para la gente, no para el ranking, para el rating, para los numeritos, para los seres humanos. Y dije una cosa, creo, que las cosas si no son para la gente, no sirven para nada. Los vínculos, yo decía en aquella época de Televisión Nacional, decía, yo quiero hablar de las historias de vida, decía yo, de las historias de las vidas humanas, pero también las historias que nosotros le debemos a las vidas humanas que sustentan a la televisión. La televisión se hace con el tipo que habla delante de la cámara y con el otro que recibe el mensaje y lo incorpora o no lo incorpora detrás de la cámara. Porque si no, ¿qué es por más tecnología que sea de avanzada? ¿Comunicación entre los aparatos? No. Este micrófono importa porque lleva mi voz a ustedes y porque mi voz no tiene ninguna luz especial, pero a lo mejor está iluminando un estado del alma oscuro, como sé que alguna vez otras voces me iluminaron a mí, o como yo circunstancialmente pude haber ayudado en un banco de niebla a otra persona. Reitero, la campanita de las buenas ondas era en algún momento pedido por la gente como una forma de sentir, aunque sea de sonido, una luz que le estaba faltando en ese momento. Y yo decía muchas veces, cuando uno está en un banco de niebla, en una cerrazón, como decimos en campaña, no necesita un sol entero. Un rayito de sol o de luna alcanza para saber dónde estamos. Si la luna está para allá o si el sol está para allá. Y lo primero que hay que hacer es no hacer nada, como también decíamos, por la radio, como decimos ahora. Y entonces la campanita o mi voz, por pequeña que fuera, por poco que dijera, estaba haciendo para algunas personas un rayito de luna o de sol en el banco de niebla, en la cerrazón en la que alguna gente estaba. Yo no le canto a la luna porque alumbre nada más, decía Atahualpa Yupanqui. Le canto porque ella sabe de mi triste soledad o algo así. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo ahora de nuevo. Pero además no lo estamos haciendo solos. Yo soy, por suerte, gracias a Dios, un intermediario que no cobra porcentaje ni cobra intermediación. Soy un vínculo, un camino, un puente. Mi queridísimo amigo, el doctor Daniel Carvajal, que está con nosotros hoy también, como estuvo la otra noche, me planteaba la posibilidad de compartir con ustedes esto de Joan Manuel Serrat, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando respecto a que si los enormes países del norte no pueden enfrentar la pandemia como nosotros hemos podido,
¿Porque somos menos? Sí, pero porque tenemos además otra cultura, porque formamos parte de un colectivo, porque aquí nosotros formamos parte, nos guste más o menos, en esta etapa histórica o en la que viene o en la que pasamos, formamos parte de un nosotros que los que nos apasiona la historia y queremos saber de dónde venimos, lo ubicamos en las raíces profundas del artiguismo. Por otro lado, por allá, mi queridísimo amigo, el poeta y doctor, el catedrático de poesía, además, de la patria americana de don César Vallejo allá y de don Nicomé Santa Cruz, casi nada, el negro enorme, eh, planteaba además a través de una novela fantástica lo que significó para la América el movimiento Tupac Amaru y que vamos a retomarlos en algún momento también. Entonces, los miedos, muchas veces a nosotros lo que nos paraliza es el miedo. ¿A qué? Al miedo. Es el miedo a la sombra, a lo desconocido. ¿Cuántas veces? Mire, en la radio yo les decía, cuando yo era muy chico, le temía a las sombras, como todos, y a lo desconocido. Y en una siesta allá en campaña, una vez me encontré con una señora que me dijo, yo era una de las criadas que su mamá había contratado para cuidar a las otras de usted, de que no le hicieran cosas jodidas, porque me había hecho una cosa muy jodida. En una siesta, no quería dormir, y una de las empleadas avanzó en la oscuridad para asustarme y para hacerme dormir, emponchada, aullando como una bestia, como un bicho. Y por lo tanto yo recuerdo haber visto un bicho que avanzaba hacia mí. Yo sé que los monstruos existen porque yo vi uno que avanzó hacia mí. Y bueno, me habrán calmado, le habrán corrido, no sé qué historia, y me habrán dado un teletilo, que es lo máximo que de pronto podía haber para un tipo, un gurí nervioso, en pánico. Y después compartía, capaz que algunos amigos se acuerdan que lo charlábamos en la radio. Decía, hasta que descubrí que en la pared había una cosa, un obturador, que vos tocabas así y se prendía la luz. Gracias a la Santa Ute, ¿no? Ute y Antel en aquellos años. Y no mucho Antel, porque después le voy a contar de doña tía Micaela allá de San Miguel, que era una telefonista de un pueblo sin teléfono, así que se habrá tenido que chancletear de un lado para el otro para dar las buenas y las malas noticias. Era un personaje como escapado de García Márquez. Después se lo voy a contar a tía Micaela. Pero yo descubrí que yo podía por mí mismo romper las sombras y prender la luz. Claro, tuve que esperar a crecer y a entender que si tocaba ahí, como hacían los grandes, yo podía prender la luz también. Entonces me subí a luz para prender la luz. Entonces utilicé ese recurso para romper las sombras, para romper la soledad, para romper los miedos. ¿Qué es lo que vengo a hacer acá? A compartir el obturador de la información para poder romper las sombras y romper los miedos. Y es Joan Manuel Serrat el que, mi queridísimo amigo Daniel, me dice que si entraba lo compartiera con ustedes y lo voy a hacer. Dice Joan Manuel, hay que tener un poco de cojones o quizá muchas ganas de vivir para no dejar que te mate una amenaza. Yo tengo muchas ganas de vivir, de beber hasta la última gota de vida que tenga, pero beberla así con felicidad en la mayor plenitud posible. La violencia es una flor que nosotros hemos cultivado y la queremos arrancar a tirones. Lo mejor es dejarla que se seque. Tenemos que dejar de regarla todos los días con esa mierda que produce la televisión. Violencia sin sentido y sin explicación. Dejar de regarla con nuestros miedos. Pareciera que en lugar de ver el crimen que se está cometiendo, observamos una película como si aquello no doliera, no sangrara, no llorara. Tenemos que poner en el jardín cultura, arte, música, tecnología y sobre todo amor. Eso seca sin duda a la violencia. Joan Manuel Serrat, gracias mi queridísimo Daniel por compartir esto. El amor, la ternura, la tecnología al servicio de la gente y no nosotros al servicio de la tecnología, los medios de comunicación al servicio de la gente
y no la gente al servicio de los medios de comunicación para seguir acrecentando sus riquezas malavidas, entre otras cosas porque también recordamos hoy que no hay dueños de los medios de comunicación. Habrá dueños de cámaras y dueños de edificios, pero los medios de comunicación son canales que nos pertenecen a todos como sociedad. Hay permisarios de la misma, o permisionarios de la misma manera como los puestos de chorizo en la Rambla, que se le da a una persona y tiene que cumplir y tiene que devolver de alguna manera el espacio que le permite desarrollarse empresarialmente. Y así son los medios de comunicación. Pero estos señores se han creído toda la vida que son ellos los que manejan la información, porque además responden a otros intereses que les pagan, porque son todos mercenarios de intereses que no tienen nada que ver con nosotros. Así mataron a Artigas, así mataron a Jesús, y así siguen matando, desde Espartaco para acá. Yo sobreviví porque no era importante, pero conozco a tanta gente que no le cortaron las alas, le cortaron el alma, le cortaron las piernas, le cortaron las alas del alma. Y bueno, por ellos, por los que quedaron en el camino intentando ser un país mejor para nosotros y para nuestros hijos, una vez más salud. Yo teníamos con Maxi, con Ana, que trabajaba con nosotros, Ana Campana, la productora en Plaza Cagancha. Estábamos en Televisión Nacional. Nos iba muy bien con el programa, un día de la vida. Fantástico. Pero claro, nos iba la parte profesional, la parte artística, la parte comunicacional, el encuentro con el interior del país, en el reencuentro con el interior. Hoy recordaba, por ejemplo, que cada apertura de una retrovisora en el interior, veíamos carteles que decía gracias Canal 5, porque la gente del litoral no quiere ser argentina, quiere ser uruguaya. Son uruguayos. Y la gente de Brasil quiere ser uruguayos, son orientales. Más allá de que de pronto admiren la tecnología, las posibilidades de ese continente brutal que tenemos ahí pegado. Y Televisión Nacional ayudaba a eso, a hablar de nuestros propios valores, a no seguir admirando un mercado del cual no podemos hacer otra cosa que guayer, de bicharlo por el ojo a la cerradura, si no formamos parte de ese monstruoso mercado con miles de facetas contradictorias, además, que como es Brasil. Y nos iba muy bien, pero bueno, tuve un gerente que me robó. Yo lo invité a trabajar conmigo porque andaba muy mal. Quería venirse a la Argentina donde estaba trabajando. Y yo lo había conocido en el canal, de asistente de Canal 4. Y bueno, estaba en la mala. Cuando se fue, me dejó en la mala a mí, pero él se quedó en la buena. Y yo estaba muy mal. Estaba muy mal. Todavía hay plata para cobrar que no podré cobrar nunca porque no tenía el certificado único y toda la historieta esa que los amigos que laburan estas cosas los han supuesto mucho mejor que yo, porque yo nunca fui un empresario de estas historias, ¿no? Y me estaba dando mucho palo, estaba mirando hacia la plaza y yo decía, pero yo tengo ramas fuertes, sé a quién entrevistar, sé cómo charlar con esa persona, respetarlo en sus decisiones, no hablar de las cosas que no quería hablar, hasta que de pronto él mismo o ella misma en las charlas en un día en la vida empezaba a hablar de eso, habiendo jurado que no iba a hablar nunca más, entre ellos una querida amiga como Rosa Luna, en fin, una circunstancia especial que le había pasado. Y terminaba hablando porque era una charla entre amigos, que es lo que estamos haciendo ahora. Y me estaba dando palo, decía, yo tengo ramas fuertes, pero otras muy débiles, muy frágiles. Y de pronto el edificio era el de Pinto Rizo, diríamos, el moderno para acá, donde antes estaba el Palacio Jackson, que yo no conocí, pero lo sé, precioso edificio que también tiraron abajo para poder hacer ese cajón de zapatos. Y otros de los tantos crímenes edilicios de Uruguay, de Montevideo, ¿no? Y de pronto estaba mirando, digamos, hacia afuera. El edificio da para el este, digamos. Y de pronto Dios me habló, o yo creí que era Dios.
entre el edificio, mi oficina, y el kiosquito que está más acá, más hacia la Plaza de Independencia, Filón de Oro se llama. Hay árboles, pero hay uno especialmente que estaba enfrente al kiosco. Y yo estaba mirando el kiosco y digo, pues, a mí lo único que me puede salvar es el espíritu mágico que tenemos todos los uruguayos. Cuando separaron la iglesia y el Estado, la iglesia católica, el espíritu mágico siguió igual. Y lo proyectamos en vez de pronto en la religiosidad, en el gordo de fin de año, hasta hace un tiempo, o en el 5 de oro, en la lotería, en la raspadita, en no sé qué cosa. Pero los uruguayos tenemos así, ese espíritu mágico que lo negamos por un lado, el positivismo, toda la historieta, pero en el fondo estamos deseando sacar el 5 de oro para pasar de un día para el otro y pagar todas las cuentas y arreglar las cosas. Óiganos las comillas. Y estaba mirando el kiosco y de pronto siento que el árbol me está diciendo algo. Yo cuando lo cuento entre los amigos digo, entonces Dios me habló. Y me dijo, mirá que yo como tú también fui hecho por un ser superior. Y no tengo todas las ramas iguales. Es más, las ramas más frágiles son las que me permiten no quebrarme. Como los edificios más altos tienen un asunto que se llama flecha, que se mueven, inclusive, para eso salvo. Dios me hizo así para que no me quebrara, para poder vivir. Porque si yo no tuviera esas ramas frágiles ya estaría muerto, estaría quebrado. Y me di cuenta de que en realidad estaba recibiendo una lección de sabiduría y de grandeza por parte de un silencioso árbol. El silencioso árbol que cada vez que paso lo toco y le agradezco. No todos tenemos las ramas fuertes, por suerte. Yo conozco amigos que se han muerto de inflexibles, de esa visión de la vida que decíamos en blanco y negro, ¿no? Sin matices. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. Vengo de una generación muy autocastigada, muchas copas. Con Yamandú Palacio, allá por los fines de los 60, comienzos de los 70, grabamos los boliches. Y sigue todavía, amigos, escuchándolo, e incluso agradeciéndolo. Pero en ningún momento en los boliches nosotros hacemos la apología del alcoholismo, que es otra cosa. Generaciones muy autocastigadas, muy jodidas. Cita Rosa hablaba de los 60 cigarrillos diarios. No llegué a los 60, pero a los 40 anduve. Hasta que un día me dije, bueno, o me sigo matando o quiero vivir o no quiero vivir. Un día mi hijo incluso me dijo, mira, yo no quiero que mi hijo pase contigo lo que yo no pude pasar con tu padre, con mi abuelo, porque pues, no por culpa de él, pero se murió antes. Entonces empezamos a cambiar. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de plantearles a ustedes, a los amigos? No a los que ya tienen, por supuesto, y gracias a Dios, y así mismo las cosas muy claras, para que los de pronto andamos sin darnos cuenta de que esta pandemia nos está ayudando. Porque de la misma manera como las grandes potencias del norte están teniendo problemas que nosotros no estamos teniendo, todavía, por suerte, y ojalá no las tengamos en la medida en que sigamos actuando con responsabilidad colectiva, no solo individual, sino además colectiva. Todavía tengo que pedirle a un tipo que no se encime con las bolsas cuando estamos pagando en el supermercado. ¿Te habrá pasado a ti? O en la calle cuando sentís una doña que te está respirando en la nuca con los bolsos. Señora, por favor. Pero si seguimos como estamos, en esa actitud de respeto hacia nuestra propia vida como la única moneda valedera, como decía Liber, perdóname, Maxi de nuevo, y con los de los demás, porque somos nosotros, somos un grupo humano y formamos parte de ese grupo, con la misma responsabilidad, con el mismo afecto, como con nuestros hijos, con nuestros familiares. Entonces vamos a tener más posibilidades que las grandes potencias del norte, que además, si se les mueren 2 millones, capaz que mejor porque se alivian, pero a nosotros se nos mueren 2 millones y se nos mueren los uruguayos. Qué bueno poder estar empezando, dándole, a ver, al fin darle pelota a Maxi cuando me decía, armó todo esto y yo, ahora hablar con la gente de vuelta, hablar con los que me paran por ahí, me dice, ¿tu viejo cuando vuelve? Habla conmigo, con tu nieto, habla con los nietos de los otros, que son tus nietos también.
con tus hermanos, como decís, bueno, ¿y dónde están los hermanos? Yo no dije ni compañeras, ni compañeros, ni todes y todas, y no sé, palotudé. Dije, hermanos, muchas veces dijimos por la radio que Navidad es todo aquel día en que un hombre llama a otro hermano y además lo trata como tal. Yo no solamente te digo, hermano, te trato como tal. Te estoy hablando con el mayor de los respetos porque sé que a lo mejor podés estar necesitando ni siquiera mi palabra, la cercanía de una voz que te pueda ayudar en la soledad. Porque además, en la medida en que vamos creciendo, nos vamos quedando sin amigos. Porque se nos va muriendo y familiar, sin interlocutores válidos. Por ahí se te ocurre, ¿cómo era aquello que hacía aquella tía, aquella torta que va a los cumpleaños? ¿Que era de moca? No, y eran buñuelos lo que hacía, aquellos como dorados y como qué rico que eran. Y la Bills, ¿a quién le puedo hablar del sabor de la Bills sin alcohol? A los de ahora no, porque no tienen ni puta idea de lo que era la Bills. Nosotros sí, porque venimos de haber vivido cosas comunes, parecidas, similares, o las mismas. Yo les dije a Juan, ¿con quiénes? Con Alberto Zapicán. Alberto Zapicán, un hermano de la vida que lo conocí en el Galpón. De Alberto Zapicán podemos hablar desde las armas de tiro suizo, la Secretaría de Actas de UTA, el bullying que compartimos y que tuve el privilegio de vivir en su atelier de pintura y de vida en el conventillo de Gaboto, allá de Gaboto y Paysandú, el mismo que le canta a Alberto Mastra. ¿Qué lo tiró? Yo tomaba el tren del norte en Gaboto y Paysandú para ver a mi consort. Te puedo hablar de la claraboya amarilla que hizo para Flaco Alfredo y para nosotros, hasta de Violeta Parra y su canto salvaje, el de Alberto Zapicán, en aquel disco que le grabó Carlito Firpo, que debe estar escuchando, ¿no? Todavía. Hasta el Albertío, hasta este hoy en el que vivimos y que hoy recibí una llamada telefónica, entre otras, de hermanos, diciéndome, mira que estuve ahí estuve contigo en la primera transmisión y voy a estar esta noche. Así que el abrazo enorme para Alberto y para Lupita allá cerca del peaje. Josema, te conté, vamos a hablar de Gardel y de Sinatra. Qué sé yo, no sé cuántos, 3.000, cerca de 3.000 personas, hermanos recordando cosas de la Cofradía de la Luna, ministros de Estado, personalidades de la cultura, catedráticos, grado 5 de la universidad, Rubén de Pícaros, que no me acuerdo dónde queda Pícaros, pero me acuerdo de Rubén, la noche de Teluria, de los Cocuyos, de la carreta, las noches de Altamar, las noches de las telitas, las noches de los boliches. Acaban de cerrar aquí en Andes el viejo cóctel bar, el único boliche que quedaba. Una noche veníamos con Pedrito Venturini de un día intensísimo de laburo para estudiantil. Bueno, vamos a tomar una breve y nos vamos porque al fin hoy podemos terminar temprano, a las 11, las 12 de la noche. Pasamos por el cóctel bar, estaba, qué sé yo, y me dice Pepe Vázquez, no sé qué cantidad de gente, estaba don Ignacio Domínguez Riera, aquel personaje maravilloso de la radiotelefonía, y estaba un tipo tomando sol con estas copitas que por suerte encontré, porque quería tener las copitas de los viejos boliches, en un bazar maravilloso acá en Andes, entre 18 y Colonia. Exquisito el lugar, cosas preciosas. Bueno, copita de boliche. Y una de las cosas que yo cuento, que por llamarme Ignacio, los compañeros de allá de la escuela de Rocha, la Ramírez, me decían Ignacio Lauminado.
Y para mí es como si me dijeran Marlon Brando, porque Ignacio Lauminado era el nombre de un operador de radio de los viejos radioteatros, de los que nosotros escuchamos allá, qué sé yo, creo que les conté el otro día, de la compañía Casanova, Recetti y Rivero, lindo tiempo aquel de ayer, muchachos que peinan canas, todas aquellas cosas que el Tano Raciati le servían para meter los temas y después los tocaba por ahí en los bailongos. O vendía discos a lo D'Arienzo allá y Raciati acá. Eh, Tango para bailar. Y el tipo levantaba la copa y quería mandar la vuelta y dije, no, nosotros somos muchos, tú eres solo, vení, integrate al boliche, a la rueda. Y se integró a la rueda. Y me dijo, no, porque yo reconocí a Domínguez Herrera, bueno, y a usted también, que lo conozco. Ya vení, pero no mandes la vuelta, que somos muchos, vení, tomá con nosotros una copita. Dice, no, porque yo también soy de la radio. Ah, ¿y qué hace? Yo soy operador. Ah, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Ignacio Lauminado. La vida me permitió reencontrarme con Ignacio Lauminado, aquel nombre que para mí era Hollywood, en el cóctel bar ahí enfrente. Habían 20 boliches, desde 20, sí, me decía, y lo confirmó Laco Domínguez, mi querido hermano, que un día estaremos charlando con ustedes y para ustedes con él. Desde acá algo de boliches sabía, y sabe, aunque no los pise más. Desde Uruguay o de Cerro Largo hasta Maldonado, Soriano, sí, hasta Maldonado. Canelones Maldonado, habían 20 boliches por la calle Andes. El único que quedaba, el cóctel bar, ya no está más. ¿Y qué han abierto? Y han abierto lugares, bolichitos donde hay más gente afuera que adentro. ¿Vieron los boliches del sur, los boliches del Parque Rodó, de por ahí, Parcositos? Boliches donde los boliches se sientan a fumar en el cordón de la vereda y donde me extraña muchísimo, claro, cada época tiene sus características, hay más gente afuera de los boliches que adentro, pero además el volumen es tan alto que no se puede hablar. Entonces yo creo que una de las soluciones que tenía era de reencontrarnos para hablar, para prosear, como se llama en campaña. Ahora yo proseando solo acá, como un loquito de mierda, pero mañana cuando podamos, el sábado, nos vamos a encontrar los martes, que fue como el martes pasado que empezamos, los jueves y los sábados, si están de acuerdo, a las 10 de la noche, a las 22 horas. Porque es más cerca de los horarios que teníamos habitualmente en la radio. Si están de acuerdo. Pero si no me lo mandan decirme, de la misma manera como he recibido. Ayer pasé todo el día, hoy le contaba a Maxi, pasé todo el día. Quiero agradecer a Gisela Sosa, además, la cantautora sanducera, que es la compañera de Maxi, Villagaelito Suárez Sosa. Mi único nieto de mi único hijo, que además tiene mi mismo apellido, de tal manera que no sé si mi nieto o mi hermanito menor, por la calidez y la solidaridad con este proyecto, no solamente la capacidad tecnológica y la información permanente de Maxi, que fue el que armó todo esto, y que además les agradezco tanto que se lo agradezcan, porque he recibido mensajes en pila para él, que algún día estaremos hablando sobre la tecnología también, ¿no? y sobre su calidad de productor y de creador. Algunos de los temas de su último disco lo vamos a compartir con mucho gusto con ustedes, especialmente los videos, y especialmente Desaparecer, que fue un espejo muy dolorosamente reflejando la realidad de gente que no sabemos dónde está todavía, qué pasó con ellos, hasta una visión histórica desde la llegada de Colón hasta ahora, que le permitió una investigación muy profunda de los hechos reales acaecidos y volcarlos en una cosa, en una canción con ese riguroso poder de síntesis que hay que tener para ello. Y el agradecimiento además al aporte de gente de la historia y de la cultura como Ana Ribeiro, que le fue tan útil en ese proceso, a Rosarito Castillo por la voz de Rubén Castillo, a
a Mecha Espínola por la voz de Don Paco, que aparece por allí, a Galeano, en fin. Mis amigos, no estamos llegando hacia el final, me parece. Ya espero que no se corte como el otro día, que no tenía ni idea cuánto hacía que estábamos hablando. Lo que sí les pido es lo siguiente. Uy, nos fuimos. Les pido que nos encontremos. Les pido piedad por los errores y continuar con este proceso de solidaridad que realmente me tiene muy emocionado, pero también muy comprometido. Vamos a hablar de poesía. Miren, le voy a mostrar en la tapa una foto sacó Masi justamente, que se llama Postal Montevideana, a ver si se ve ahí, no se ve, de Sol Azul Ediciones, que es una foto del Nacho ahí frente a Palacio Sal. Ahí está, eso mismo. Vamos a hablar de los otros libros, de A Pura Vida, vamos a hablar de Los Pájaros Azules, vamos a hablar de las canciones. Estamos haciendo canciones con mi queridísimo amigo Alberto Beto Peirú, que está allá por Bichadero. Los saludos desde acá, con las campanitas de las buenas ondas. Levanto la copeja que todavía no hemos podido levantar. Estamos haciendo canciones con Rodríguez Viera, con Enrique. Seguimos haciendo canciones con otros amigos, hermanos. Nos comprometimos con Yamandú Palacio a grabar la canción sobre una milonga fantástica sobre Carlos Molina y el Pastor Perdido. En fin, mucho para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Nos encontramos el sábado a las 10 de la noche si no tienen otra cosa que hacer. Si tienen que hacer el amor, que hacer un poema, que hacer una canción, que meditar, que reflexionar, que compartir una copa con un amigo, con una amiga, con o sea, no. Pero si andan en banderola, nos reencontramos porque yo los voy a estar esperando. Muchísimas gracias por todo. A todos, gracias a los hermanos desde lejos, geográficamente, gracias a los hermanos desde cerca, espiritualmente. Hasta siempre. Hasta el sol, hermanos, como decíamos en la cofradía.